Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que el Señor te bendiga, sé bienvenido. Un miércoles más, una nueva oportunidad que tenemos de poder encontrarnos. La verdad, contento, feliz de estar acá una vez más con todos ustedes, contento de que el Señor nos siga hablando, siendo parte de lo que Él está haciendo, de este mover, de que la iglesia sigue en pie, pese a la cuarentena y todas estas cosas, seguimos ahí todos los hombres. Encontrando eso que Dios quiere para nosotros, ¿no? Así que contento de poder hacer esto y contento de que la palabra de Dios no se ha agotado. Él sigue trabajando, sigue más activo que nunca. Así que qué bueno que esto siga siendo así y qué lindo que puedas estar del otro lado compartiendo conmigo, yo también con todos ustedes, y que todos nos podamos seguir edificándonos, creciendo en esto que es tan lindo, en este camino del Señor, ¿no? Todos los hombres. Así como justo el fin de semana nos compartía la pastora que somos gente, la verdad, no como muchos dicen, ¿no? Del mundo, que los que van a la iglesia son los débiles y demás, sino todo lo contrario, varones fuertes, varones, la verdad, decididos, con una vida bastante, mucho que difiere de lo que ellos piensan, ¿no? Así que qué lindo que seamos parte de esa gente. Bueno, hoy quiero hacer algo bastante diferente quizás, o me hubiese gustado más diferente. Estaba viendo la posibilidad de traer un pizarrón, tengo por ahí uno, pero se me complica acá en casa. Hacer una actividad con un pizarrón, quería hacer algo bien práctico, trataré de hacerlo lo más práctico posible o que sea algo que podamos rápidamente entender, aunque no tenga ese pizarrón acá en la cámara. Bueno, se trata de situaciones que la mayoría seguramente nos preguntamos alguna vez. Yo me la he preguntado y realmente quería hacer esto hace un montón de tiempo y bueno, hoy se da justamente la oportunidad. Es una pregunta con la que quiero comenzar, que seguro te la hiciste o alguien te la hizo vos. Quizás vos has hecho la pregunta: ¿esto que me pasa? O lo que le pasó a tal persona, o tal persona viene y te dice: me está pasando esto. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Es consecuencia, es prueba o es voluntad? ¿No? Consecuencia, prueba o voluntad sería el título seguramente para este tiempo, para este video, para este espacio. ¿Y qué tiene que ver consecuencia, prueba o voluntad, ¿no? Las cosas que a veces nos suceden porque son preguntas que lógicamente surgen en momentos de dificultad. Nadie se va a preguntar cuando todo marcha bien: estoy en medio de una prueba o estoy en medio de, no sé, la voluntad permisiva de Dios, o estoy en medio de una consecuencia. No, si las cosas te van bien, posiblemente no vengan esas preguntas, aunque a veces que todo vaya bien no quiere decir que esté yendo bien conforme a los planes de Dios, sino como lo vemos nosotros, ¿no? Pero esas tres preguntas generalmente vienen a veces a nuestra vida cuando acontece alguna situación, algún evento que es difícil para nosotros, ¿no? A veces decimos un evento adverso por ahí como lo estamos mirando desde nuestras perspectivas. Y en cuanto a voluntad, quiero hacer un paréntesis o agregar un asterisco, una letra chica. Voluntad, si vos recordás que dice la palabra del Señor, la voluntad de Dios siempre será agradable, buena y perfecta. Pero dentro de esa voluntad de Dios, que Dios quiere que todos se arrepientan, que todos procedan ese arrepentimiento para salvación y que todos podamos ser reunidos con Él, dentro de esa voluntad permisiva, de la voluntad está la voluntad permisiva, donde Dios, por causa de que el hombre desde el Edén, desde hace muchos años atrás, tomó una decisión de hacer las cosas a su manera, y aunque después Dios recausó todo el asunto a través de Noé, otra vez el hombre reincidió en hacer por ahí las cosas mal. Bueno, el hombre y todo lo que el mundo ha hecho, y con el avance de los años y ha hecho mal, bueno, hay pecado, hay males, hay circunstancias que operan en la vida, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que mientras el gobernador de este siglo esté momentáneamente controlando alguna situación, hay ciertos males. Entonces hay cosas que son permitidas por Dios, algunas para que se muestre la gloria de Dios, como ya lo hemos leído, y otras, bueno, serán parte de la vida, y no por eso ponernos tristes, ¿no? Sino todo lo contrario, que estamos en la voluntad del Señor. Por ejemplo, voluntad.
si vos evaluás el caso, no voy a leer todas las historias porque quiero centrarme en una nomás para que no se nos vaya el tiempo. Pero si vos te recordás la historia, por ejemplo, de José en Egipto, ¿no? Leemos justamente, digo esto porque le hemos justamente charlado. Es una historia donde si vos la ves desde lo natural, o cualquiera que la vea desde lo natural, es una persona que las cosas parecen que le están yendo de mal en peor, y vos decís, ¿qué de bueno tiene toda esta situación? Una persona quizás maltratado por la familia, una persona que la propia familia lo vende y después termina siendo esclavo de unos mercaderes que andaban por ahí, o de unos viajeros, podríamos decir, un viajante que llevó mercadería de un lugar a otro, llevó a una persona, a un esclavo, lo vende a la casa de Potifar, después a la cárcel. ¿Qué hay de bueno en todo eso? ¿Sería una prueba? ¿Sería una consecuencia? ¿O sería la voluntad permisiva de Dios? Bueno, la respuesta nosotros con el tiempo la podemos ver, o bueno, él la pudo ver con el tiempo. Nosotros la leemos rápidamente si leemos un poquito la historia. En Génesis 45, Dios le dice: para preservación de vida te he traído acá. O sea, Dios ya tenía un plan, que todo eso aconteciera y que ciertas cosas adversas para él lo prepararan para un momento venidero, para un momento futuro, y que no solo él se iba a beneficiar, sino bueno, toda una cantidad de gente enorme, ¿no? Cuando hubo toda esa hambruna y nadie sabía gobernar o nadie iba a tener la altura necesaria, hubo un varón de Dios que supo cómo hacer las cosas. Entonces, bueno, Dios preparó en un momento de adversidad una persona, un gran varón, ¿no? Podemos ver muchas personas como esta, como puede ser Daniel también, que fue una persona que, consecuencia, ¿no? A los 16 años más o menos, 17, fue llevado cautivo a Babilonia. Y aún así, a él le tocó estar durante toda su vida orando allá, haciendo su vida, siendo una persona de oración, como la misma palabra lo menciona. Pero bueno, no disfrutando de la libertad que por ahí hubiese querido, como cualquier persona que no estaba cautiva, ¿no? Él estaba en Babilonia cautivo cuando lo llevan a Nabucodonosor. Y hay voluntades como la que leemos en el propio Cristo, ¿no? Una persona que hizo todo bien, pero ya la voluntad de Dios era que en algún momento él tuviese que enfrentar el castigo, el azote por el pecado, por tu pecado, por el mío, por el pecado de toda la humanidad, y estaba en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era buena, y vos decís, ¿cómo puede ser que lo castigaran? Bueno, pero era por tu bien y por mi bien, y bueno, el de tantos millones y millones y millones y millones de personas que han pasado por este mundo, y los que vendrán también, ¿no? Entonces, un castigo que ya estaba en la voluntad del Señor, que Él asumiera para que vos y yo tengamos vida eterna, o el acceso, ¿no? Todo aquel que cree. Entonces son situaciones donde vos podés ver que a veces está la voluntad permisiva de Dios, donde permite que algunas circunstancias acontezcan para un bien, ¿no? Algún bien quizás no es debidamente visto a la brevedad. Quizás se ve con el tiempo, ¿no? En el caso de José le demandó 30 años, en algunos casos habrá sido de mayor tiempo, otro de menor tiempo. En el caso de Jesús comenzó el ministerio y más o menos a los 3 años, ¿no? Porque a los 30 comienza, a los 33 más o menos es llevado a la cruz, y teniendo ese episodio donde lo cuelgan y tiene una muerte de cruz. Entonces duró más o menos 3 años la parte donde él hace su ministerio, y automáticamente viene el momento de adversidad. Creo que en cada persona puede ser muy diferente. Vos ves en la historia del profeta Jeremías, donde por ahí las cosas son diferentes. Él le tocó estar en un pueblo donde no escuchaba. Él era una voz donde la gente tenía el corazón tan duro que la voz salía de su boca, pero por muchas personas que lo pudiesen escuchar, no tenía efecto. ¿Hizo las cosas mal? No, para nada. Él fue una persona que clamó a gran voz la palabra del Señor. Si lees la historia de Job, o te la recordás, ¿no? Un varón tan ilustre, una persona tan recta, varón justo, lo llama el Señor. Pero hay un momento que, si vos recordás, leyendo el primer y segundo capítulo, se presenta 2 veces el mismo Satanás en la presencia del Señor, capítulo 1 y el capítulo 2. Y le dice el Señor: ¿no has considerado a mi siervo Job? El Señor le dice al mismo diablo. El Señor le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y entonces él le da
vía libre para que haga lo que quiera el diablo, ¿no? Con su vida. No le toque, dice, el alma, no toques el alma de Job. Y si vos lees el orden de los acontecimientos, todo lo que el infierno hace contra él, yo los anoté cronológicamente para ver qué era lo que iba a hacer. Dios prueba a Job y le demuestra al mismo diablo, ¿no? Que no iba a maldecir a Dios, aún en la adversidad, porque el diablo le decía, está bien, Job te ama, Job es una persona justa, un varón excelente, porque todo le va de maravilla, pero ahora, ¿qué pasa si las cosas no le van tan así? Y dice que vino un empleado y le comenta que lo asaltaron a él, a su hacienda, y que se llevaron los animales y mataron a los otros empleados. Aún mientras estaba ese empleado hablando, que había venido corriendo desde la hacienda, llega otro empleado. Y mientras se estaba contando el primer empleado, el segundo le dice, cayó fuego del cielo y calcinó las ovejas y a todos los demás empleados. Solo uno escapó para darte la noticia, ¿no? Ese que estaba en ese momento hablando. Llega un tercer empleado y le dice, los caldeos asaltaron y se llevaron los camellos y mataron a todos los empleados. Tremendo, ¿no? Mientras estaba hablando ese, llega un cuarto y le dice, vino un viento fuerte y derribó la casa donde estaban tus hijos, tus hijas, y murieron todos. No se salvó nadie, o sea, el viento debe haber sido demasiado impetuoso, ¿no? Así que automáticamente perdió su familia. No siendo suficiente, lees en el capítulo 2, viene una enfermedad tan fea, dice que se le llagó el cuerpo de punta a punta, que era una enfermedad tan grosera y tan grotesca. Dice que se rascaba, que era, bueno, obviamente se lastimaría cuando se rascaba. Y como si fuese poco, la mujer le dice, ¿por qué no maldecís a tu Dios y te morís? La misma mujer que le había dicho en algún momento, fiel hasta que la muerte nos separe. Ahí está, la mujer diciendo, morite, ¿no? En pocas palabras. Un amor la mujer. Así que en poco tiempo, a este varón, básicamente en un día, perdió toda su fortuna, perdió su familia, perdió la hacienda, perdió el estatus, la moral, ¿no? Cuántas cosas que le habrán venido en ese momento, pero aún así él no maldijo a Dios. Aún así, en el momento de una prueba tan grande, este varón Job, que después nosotros podemos leer, que encima después vienen los amigos, le empiezan a decir esto, lo otro, aquello, y él termina incluso orando por los amigos, la verdad. Una persona que salió ilesa de la prueba, una persona que vos lees el capítulo o los últimos, ¿no? Pero termina diciendo de oídas te había oído. La verdad, ahora mis ojos te ven extraordinario poder decir todo eso. Y la prueba de él duró prácticamente 9 meses, ¿no? La Biblia no dice que haya durado eso, pero vos lo podés entender porque si prestaste atención, viste atrás de la Biblia, tenés la tabla de los pesos, de la medida, tenés los mapas, tenés las longitudes, de cuánto medía algo y demás. Entonces, bueno, vos podés saber más o menos cuánto demoraron los amigos en llegar, dónde estaban, cuánto era el tiempo que, no sé, llevaba a moverse. No en auto como nos movemos hoy, sino en algunas instancias a pie, atravesando un desierto donde no había camino, a veces en camello. Así que bueno, más o menos con los datos que te da la Biblia vos podés sacar una aproximación que duró casi un año, ¿no? 9 meses. La historia esta de Job, donde fue probado. Bueno, Dios después le restituye, dice que Dios le da el doble de todo, ¿no? Menos la mujer. La mujer es la misma. Pero después de todo, Dios le restituye todo lo que tenía. Y ahora sí quiero centrarme en una historia para comentar algo. Que este es el caso de la consecuencia, ¿no? Recién mencionamos a Job como en el momento de la prueba, pero también antes habíamos visto, por ejemplo, la voluntad permisiva de Dios, donde José o Daniel o el mismo Cristo y demás. Ahora quiero centrarme un momentito en David. La historia de David está o la que vamos a leer, la puedes leer en varios libros, la puedes leer en Samuel, en Crónicas. Yo me voy a centrar en el libro de Crónicas, en Primera Crónicas capítulo 21. Es la historia cuando él censa al pueblo. No sé si la tenés más o menos en mente, pero dice que el diablo incitó y bueno, se hizo un censo, ¿no? Dios nunca incita algo, sino que siempre que venga de ese modo, sabes que es el mismo infierno, el mismo Satanás. Se dice el versículo 12
Dios habla a David a través de una persona llamada Gad y dice: escoge para ti 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, en peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, que responderé al que me haya enviado, ¿no? En este caso a Gad. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en las manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de los hombres, ¿no? Él la tenía clara. Quizás si caía en manos de Jehová tuviese misericordia y lo librara. De los hombres no, seguramente no. Así que Jehová envió peste a Israel y murieron de Israel 70.000 hombres, ¿no? Si vos lees toda la historia completa, el capítulo, bueno, te darás cuenta de por qué viene todo este mal. Él confió o quería ver cuánta gente había, cuántos eran los varones fuertes, de espada, como lo menciona la Biblia, cuál era el ejército que tenía para, en caso de ir a una guerra o tener que defenderse, saber, bueno, si tenemos 20.000 hombres estamos bien, si tenemos, no sé, 10.000 y no estamos tan bien, y si tenemos 1.000 estamos al horno. Entonces, de alguna manera él estaba queriendo saber cuánto tenía, porque se apoyaba en un número. Cuando Dios quería que no se apoyara en un número, no es con tu fuerza, David, ¿no? Como en algún momento le iba a decir a Zorobabel, es con mi Espíritu Santo, ¿no? Cuando Dios se mete en el asunto, no importa si son 2, si son 3, no importa si estás vos solo orando, no importa cuáles son tus triunfos, tus títulos, lo que hayas logrado. Cuando Dios está en el asunto y punto. Entonces, bueno, Dios se enoja, entonces le manda a esta persona y le dice: bueno, te mandaste una macana, ahora te doy la posibilidad encima de que elijas cuál es tu consecuencia, ¿no? Y ahí, bueno, le da varias posibilidades. Y bueno, murieron un montón de personas, y bueno, obviamente hubo una gran angustia en el corazón de David. Una persona que tuvo el corazón de Dios, pero bueno, se equivocó como quizás muchos de nosotros lo hacemos. Obviamente se arrepentía después de... Pero bueno, muy, muy interesante. Dios le da esta posibilidad de arrepentirse a David, o de retomar el curso de la situación. Y no cabe objeción en esto de por qué vino, ¿no? Él se portó mal, como cualquier persona que hace algo mal tiene consecuencias. Cuando nosotros hacemos algo mal, no va a quedar impune, no va a quedar así nomás, no se va a quedar de brazos cruzados a la circunstancia. Toda siembra tiene su cosecha. Siembra buena tendrá cosecha buena, siembra mala tendrá su cosecha mala. Aun cuando nosotros a veces hicimos algo malo y de repente llegamos al camino del Señor, por más que vos te arrepientas, las consecuencias las vamos a tener que pagar. No es que una persona comete un asesinato y llega en la instancia judicial y le dice al juez: bueno, ya me arrepentí, bueno, entonces no te envío a la cárcel. No, la pena la tenés que cumplir igual, ¿no? Así pasaría en un ámbito natural. El juez, que es el Señor, Él te va a perdonar de tu pecado, no importa cuál sea, pero bueno, las consecuencias van a estar ahí. Entonces, por eso me gusta, pues, interesante a veces conocer diferentes respuestas, ¿no? Pues esto ¿qué pasa? ¿Es voluntad de Dios? ¿Voluntad permisiva? ¿Es una prueba? ¿O es una consecuencia, ¿no? Porque a veces son cosas adversas. Y antes de responder, porque yo también me he preguntado, a mí me han pasado estos momentos donde yo dije: esto que me está aconteciendo, ¿en cuál de estas 3 respuestas, en 3 casilleros, en cuál de estas 3 columnas entra esta situación? Creo que todos en algún momento de la vida caemos en algo por el estilo, pero dependiendo de cuál sea la respuesta, dependiendo de si yo puedo reconocer, bueno, esto es por causa de una consecuencia, esto es por causa de una prueba que estoy atravesando, o es voluntad. Dependiendo de eso es si vos podés recalcular tu situación, podés hacer algo, podés cambiar el rumbo, podés encontrar otro norte y te podés arrepentir, puedes hacer reajustes en tu vida. Por eso es necesario poder encontrarlo. Yo sé que hay preguntas que no van a tener respuestas, y que algunas mejor que no tengan respuestas aún mientras estemos aquí. El día de mañana, cuando estemos en la presencia del Señor, nos sacaremos todas las dudas. Si lo deseas, posiblemente yo tenga
mi listita de preguntas, Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué esto, aquello, lo otro? Quizás. Pero creo que hay preguntas que no merecen respuesta, ¿no? Algunas porque no estamos capacitados para recibir una respuesta que nuestra mente nunca dimensionaría, ¿no? En un ámbito natural. Y otras porque Dios es Dios y Él hace las cosas como se le place. Él es el dueño, Él es el creador, Él es el alfarero. Al caso el barro le va a decir al alfarero cómo deben hacer las cosas. Entonces hay respuestas que quizás no merecen ser preguntadas, mejor dicho. Hay preguntas que no merecen ser hechas. Pero bueno, de todos modos, si yo fuese a preguntarme a mí, no al Señor, yo fuese a reevaluar mi situación, creo que debo estar preparado con total sinceridad en mi corazón, honestamente, para recibir una respuesta. Si de repente yo pregunto por qué me está pasando esto, y sea que me cae la ficha a mí, porque el Señor me lo revela, o sea, porque alguien me lo diga, José, esto te viene porque te mandaste una macana. Yo tengo que estar preparado para recibir eso, porque a veces no es fácil que te digan algo así, ¿no? Que te equivocaste, que hiciste mal. Hay mucha gente que le cuesta reconocer, y de hecho me gustaría poder hablarlo porque lo tengo ahí apuntado ese tema, para otro miércoles quizás. A veces es muy difícil de reconocer cuando nos equivocamos, nos cuesta reconocer. Entonces hay que estar preparado, honestamente hay que estar preparado, no es solamente decir, bueno, a ver, decime en qué me equivoqué y lo acepto. Hay gente que la verdad le cuesta aceptar todo aquello. Y también creo que hay que aceptar a veces cuando Dios dice, esto sucede porque es mi voluntad. Entonces hay que estar preparado para decir, bueno, ok, es la voluntad de Dios, entonces está todo bien. Solamente me tengo que subir a ese avión, a ese barco, a ese tren y listo, sigo curso, porque si estoy en la voluntad de Dios, aunque yo quizás hoy no le vea sentido, sé que estoy en el lugar correcto. O sea, eso creo que es lo mejor que nos puede pasar. Y si es una prueba, bueno, es una prueba que tengo que pasarla, será por algún tiempo, y qué mejor pasarla bien, ¿no? Como le pasó a Job, de no repetir otra vez el examen, como nos pasaba en la secundaria, en la universidad, en la primaria. Bueno, hoy quizás las cosas han cambiado. Cuando llego a la secundaria, te llevas una materia, la rendías en diciembre, y si no la rendías bien, otra vez a rendirla en marzo, ¿no? Bueno, por ahí, antes daban 2 años de que te podías llevar una materia, no sé, hoy creo que las cosas han cambiado mucho. Bueno, no nos vayamos. Quiero comentar un caso práctico, ¿no? Saliéndonos por ahí de la historia así de la Biblia, que son obviamente de referencia para que nosotros nos ayuden y ver qué gente tan común fue bendecida por Dios, usada por Dios, perdonada por Dios, donde vemos manifestaciones extraordinarias en gente común. Creo que eso nos ayuda mucho, pero a veces también la tenemos que bajar a nuestro hoy. Y encontraba en uno de los libros del discipulado una historia muy interesante. Y es la historia de un varón, un hombre cristiano, que él tiene un sueldo, supongamos, de 10.000 pesos. No viene al caso cuánto es, ni tampoco lo menciona el libro, pero básicamente él tenía un sueldo que era menor a lo que él podía gastar, ¿no? Sus ingresos eran 10 y sus egresos, lo que él gastaba, eran 12. Entonces él de alguna manera se queda tranquilo porque Dios sabe que yo no puedo pagar todos los impuestos, yo no puedo estar pagándole la luz porque no me alcanza. Estoy trabajando todo el día, y aún así trabajando 12 horas, 16 horas, no me llega, no llego a fin de mes para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar el gas, los gastos que uno tenga que afrontar, ¿no? O pagar el alquiler, lo que sea. Entonces él está tranquilo porque él sabe que Dios, que conoce todos los corazones y todas las circunstancias, sabe que este varón trabaja, hace las cosas bien en su trabajo y no llega a fin de mes. Bueno, esa es la realidad. ¿Qué va a hacer? Dios sabe si estoy trabajando o no, lo cual yo trabajo. Dios sabe cuál es mi ingreso y qué es lo que me está demandando hoy, no sé, el vivir. Así que bueno, ¿él qué hace? Decide no pagar, por ejemplo, la luz, porque no llega, simplemente no llega, entonces no la paga. ¿Qué sucede? Llega una intimación, ¿no? Llega una carta de documento donde le dice, estimado, tiene tanto tiempo para pagar la luz, qué sé yo. Después le llega otra intimación, y hasta que, bueno, llega una intimación incluso por la casa, ¿no? En el lugar donde está viviendo. Si no regularizaba su situación, iba a quedar en la calle.
Así que más o menos esa es la historia. La estoy parafraseando un poco para no contarla exacto por las dudas. La cuestión es que el hombre lleva esto a la iglesia y bueno, toda la congregación se pone a orar. La congregación se pone de acuerdo y dice vamos a orar porque a nuestros hermanos lo están por desalojar. Estuvieron así que orando por algún tiempo. ¿Qué pasó? Llegó un ultimátum y en ese ultimátum decía, estimado, lo vamos a desalojar. Bueno, el resto ya saben cómo continúa la historia, o se imaginarán, ¿no? Instancia judicial y la persona pierde todo y demás. ¿Qué es lo que podemos sacar de esto así rápido? Bueno, no importa lo que tenga que pagar, ¿no? Si era el agua, si era la luz lo que nos llegaba, él lo tenía que pagar y punto, ¿no? Si yo lo consumo, lo tengo que pagar. Dios en algún momento está hablando y vienen los fariseos y le hacen una pregunta y Dios responde con una respuesta muy rotunda, ¿no? Valga la redundancia. Y él le dice, darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. O sea, vos tenés que cumplir con el Señor, dale el diezmo, dale tus ofrendas. Y acá en lo natural, mientras estemos acá en este mundo, tenemos que pagar todos los impuestos que nos demande el vivir, los servicios que nos demande vivir, el alquiler, hay que pagarlo. No es que sos hijo de Dios, soy hijo de Dios y entonces no pago tal cosa. No, tenemos que cumplir, aún más tenemos que cumplir. Tenemos que ser responsables, tenemos que tener un compromiso. Este varón no lo tuvo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué quedó en la calle? Consecuencia de no haber pagado, consecuencia de haber sido irresponsable. ¿Qué tendría que haber hecho? Bueno, quizás tendría que haber evaluado la posibilidad de conseguir otro trabajo, o ver de poder hablar en el trabajo, ver si le aumentaban el sueldo, o poder hacer algo en paralelo, ver si había posibilidades de mejora en su economía. Capaz que había baches en su economía y estaba gastando por demás, ver si era necesario, no sé, ajustar algo, mudarse, algún servicio que era innecesario, reducir, no sé, la categoría de ese servicio para mejorar. No lo sé, creo que hay muchas cosas para reevaluar antes de que uno llegue a este estado. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Consecuencia. Sencillo, no pagás, bueno, te van a venir intimaciones hasta que, bueno, de alguna manera sea resuelta. Hay una historia que a mí me gusta mucho, de alguien que muy conocido, seguramente lo conozcas. Fue el pastor David Wilkerson. Él falleció hace poco y él escribió un libro que se llama La cruz y el puñal. Y lo interesante de ese libro y lo que comenta la historia es que él le fue a predicar a un pandillero llamado Nicky Cruz. En ese momento él tenía su iglesia en Nueva York, en el lugar de Manhattan, esa esquina tan conocida, en Times Square, y él va a un lugar donde en Nueva York están los peores pandilleros, la peor gente que por ahí nadie quisiera ir a predicar el evangelio, ¿no? Y a él le toca ahí, y si Dios lo direccionó, él se mandó hasta ese lugar. Y cuando llega a predicarle a este varón, a hacerle conocer la palabra del Señor, dice que se acerca a Nicky Cruz y no sé qué le habrá dicho, no lo dice exactamente cuáles fueron las palabras de David Wilkerson, pero Nicky Cruz sí recuerda lo que hizo y lo comentó en una entrevista. Dice, le escupí la cara al pastor, lo golpeé y le dije, no creo lo que usted dice, salga fuera de aquí. Así que lo mandó a mudar, y demasiado bien que solamente le dio un par de puñetazos en la cara, ¿no? O demasiado tranquilo estuvo Nicky Cruz, ¿no? Era jefe de los pandilleros de una de las pandillas más pesadas de Nueva York. Y dice Nicky, la verdad no esperaba oír lo que David le iba a decir, David Wilkerson. Dice, me puedes cortar en 1000 pedazos y arrojarlos a la calle, y cada pedacito te seguirá amando. Así que cuando él escuchó esas palabras se quedó sorprendido, ¿no? de una respuesta. Claro, no estaba esperando que vos le digas te voy a matar, te voy a cortar en pedazos, y aún así él le dice cada pedacito te seguirá amando. No importa el mal que me hagas, te seguiré amando. Creo que muchas
personas le pudieron haber dicho a David, ¿qué vas a ir a ese barrio? ¿Estás loco? Te van a liquidar. Entrar solamente en ese barrio. Imagínate un pastor, una persona que se maneja en otros ámbitos y demás, va a ser reconocida, ¿no? Ahí andaría, no sé, todo con cadena, con bate, con pistolas, y de repente entra un varón de Dios con una Biblia en la mano. Pero lo que habrán pensado todo el mundo, no vayas, te van a liquidar, se van a dar cuenta que no sos de ahí, ellos manejan los lugares, ¿no? Las cuadras, los barrios. Así que muchas personas seguramente le podrían haber dicho, no vayas, es una muerte asegurada. Y creo que muchas veces nosotros somos de los que decimos, Señor, envíame a mí, ¿no? Como cuando leemos del profeta. Pero cuando llega el momento de que Dios te envía, no, nos manda otro, ¿no? Nos comportamos de alguna manera como Jonás. No es que le voy a ir a predicar a estos, ¿no? Como le tocó él a Nínive, ¿no? La capital de Asiria. En pleno auge del ejército asirio, que tenía, no sé, bajo los pies a muchos pueblos de por ahí, incluso a Israel. Y él y el Señor le dice, anda a predicarle a tu enemigo, al que justamente hoy es el ejército más top. No, ¿qué le voy a ir a predicar a Nínive? Que se mueran, habrá dicho Jonás. No, son mis enemigos. No es que encima que son mis enemigos, le voy a predicar, si se convierte y lo toque ver en el cielo. Creo que a veces tenemos algún comportamiento de ese tipo. Bueno, creo que la respuesta a una situación como esta es una prueba, ¿no? Que él tuvo que enfrentar de ir a un lugar y hacer caso a la voz de Dios. Bueno, obviamente tuvo una repercusión extraordinaria. Nicky Cruz después fue un tremendo ministro de Dios, una persona que se convierte, una persona que si vos lees un poco de las anécdotas del libro o lo escuchás a él mismo, luego de esas palabras de David Wilkerson se aparece en la iglesia, ahí en Times Square, con toda la pandilla. Imagínate, estás predicando y de repente aparece toda la pandilla con sus revólveres, sus escopetas, sus cadenas. Y hasta el mismo pastor le dice, hoy levanta la ofrenda a ellos, ¿no? Eso fue lo que dijo David Wilkerson. Y como que ellos se sintieron ofendidos. O sea, nosotros que manejamos armas, nosotros que manejamos dinero, drogas, nos están dando las ofrendas de la iglesia. O sea, acá hay gato encerrado, ¿no? Como a veces dice. Dice que ese día la gente ofrendaba todo. Fue extraordinario la ofrenda. No me quiero imaginar la gente está levantando la ofrenda, pero después de que levantaron la ofrenda empezaron a caer de a poquito todos los amigos de la pandilla, empezaron a caer de rodillas al suelo y él miraba a sus compañeros, Nicky, y mientras miraba a sus compañeros les decía, ¿qué estás haciendo? Levántate, ¿qué estás haciendo? Y todos caían extraordinario así por la presencia del Señor hasta que él cae, ¿no? Y fue un clic extraordinario, pero él hizo caso, ¿no? Las pruebas para cada uno son diferentes en diferentes escenarios, historias de vida, algunas son espirituales, económicas, ¿no? Hay de todo, la vida está llena de situaciones complicadas, algunas que tienen respuestas inmediatas, otras que debemos esperar un tiempo, ¿no? Para poder saber qué está sucediendo, pero que en algún momento van a tener una respuesta, o al menos la mayoría van a tener una respuesta. Entonces creo que es interesante conocer qué nos está pasando o qué le está pasando a alguien, porque alguien puede venir a preguntarnos, che, José, me está pasando esto, ¿qué opinas? Y que yo le pueda dar una respuesta también será muy importante. A veces no solamente es para mí que yo pueda conocer una realidad, a veces hay alguien que está necesitando una respuesta y yo como hijo de Dios, como instrumento, como lo sos vos, tenemos que dar una respuesta. Uno no sabe cuándo va a salir a la calle y se va a cruzar con alguien conocido y justo te dice, estoy pasando por esto, me ayudas, me das una mano, me das un consejo, ¿qué tenés para decirme, no? Pero a veces nos sucede, al menos a mí me ha sucedido, y creo haberlo visto mucho, nos sucede algo como hijos de Dios, que a veces no queremos escuchar cuando alguien tiene un pasar difícil, ¿no? Es más fácil a veces responderle con un pasaje como el que le dice Pablo a los Romanos, capítulo 8, todas las cosas ayudan para bien. Y listo, nos sacamos a esa persona encima. Che, estoy pasando por esto, bueno, quédate tranquilo. Todas las cosas ayudan para bien. Y creo que a veces descontextualizamos un poco el pasaje. Bueno, la pastora justo habló hace también 2 semanas atrás
acerca de texto sin contexto. Y por ahí nos sucede eso, que sacamos un texto del contexto, y justo ahí Pablo estaba hablando de la predestinación, ¿no? Y estaba hablando de cómo Dios, aún en las dificultades, bueno, arregla el curso de todo para bien. Pero que algunas cosas sucedan, no es que Dios planificó que sea para bien. Decirle a un papá que ha perdido recién a su hijito, no sé, con leucemia, ¿no? Quizás el hijito tenía 2, 3 años, 4, 5, y andá y decirle, no, que tu hijo haya tenido leucemia y lo hayas tenido que despedir, eso es la voluntad de Dios, que haya sido así, eso es lo que tenía que pasar, y esto te va a ayudar. No, ¿cómo te va a ayudar? Que Dios ahora utilice a la familia y aproveche el momento para obrar a pesar de la adversidad, bueno, es una cosa. Pero a veces a mí me ha pasado, quizás yo no le he prestado mi oído, no me he prestado a gente que realmente lo necesitaba, ¿no? Que estaba, no me quiero poner obviamente en cada uno poder hablar y tener que entender cada situación, porque hay situaciones que no merecen ser escuchada, y quiero que lo entienda, ¿no? Con mucho respeto. Hay situaciones donde una persona tiene que poner fe, el pecho a la situación y no quedarse en el lamento, no quedarse en eso. Pero hay gente que realmente está pasando una circunstancia difícil y necesitan quizás un abrazo, un tiempo, un silencio, un consejo, y a veces ahí necesitamos estar, obviamente, con esas personas que están necesitando. Sí, Jesús nos llamó a eso. Y a veces la gente del mundo, como no conoce este versículo, presta más oído, obviamente. Bueno, no sabe ese versículo, así que no tiene que decirle, y le termina dando una mejor ayuda. Y creo que a veces los hijos de Dios necesitamos estar un poquito más a la altura de las circunstancias, ¿no? Digo, en cuanto a esto, que al menos a mí me ha pasado. Yo me he tenido que dar cuenta que he tenido que cambiar eso. Que no todas las cosas ayudan para bien, como a veces lo decimos a la ligera. Todo ayudará para bien porque Dios toma las riendas del asunto, y aunque la carreta se haya estrellado, Él la sacará de ahí como esté rota y la levantará y la hará funcionar. Seguro, Él tomará la rienda del asunto, pero que se haya estrellado no era para bien. No sé si lográs entender lo que estoy diciendo. Él saca lo mejor de cada situación. Pero a veces necesitamos tener una palabra, un consejo, o simplemente prestar un abrazo, un oído, un silencio a esas personas que han atravesado un momento verdaderamente difícil, ¿no? Cuando digo difícil, sí, un momento difícil, porque la verdad hay momentos que son tristes cuando los escuchás. Yo leía justamente hace un tiempo atrás, 2 meses atrás o un mes y pico, justamente un libro de testimonio donde ves gente que, bueno, hoy son tremendos varones de Dios o mujeres de Dios, ¿no? Había distintos casos, testimonios extraordinarios, pero bueno, pasaron momentos difíciles. Así que bueno, hay de todo, no me quiero entretener. Lo que quiero ir más o menos cerrando con esto es cómo yo puedo identificar a veces las diferentes columnas, ¿no? Que recién identificamos: consecuencia, prueba o voluntad permisiva. Por ejemplo, la consecuencia creo que es la más fácil de identificar de todas, ¿no? La consecuencia es algo que uno, si se pone a evaluar, hay un disparador que en algún momento causó eso. Por ejemplo, si viene alguien y me dice: mi esposa me dejó o me está dejando. Bueno, antes de ver por qué, o de decirle, bueno, tu esposa, lo que pasa esto, quizás sería mejor preguntarle: ¿y vos cómo te estabas comportando con tu esposa? ¿No? Capaz que si te pones a hablar y le preguntas y la tratabas bien, eras una persona que le manifestabas tu amor, o la amabas al menos, era una persona que recibía tu respeto, que recibía tu cuidado, era una persona que recibía tus palabras de amor, ¿no? Que se lo expresabas verbalmente, además de una caricia. Era una persona que quizás salías a pasear, a tener un tiempo a solas para charlar de cosas de ustedes. Quizás le preguntas a esa persona, tenían, no sé, intimidad, eran personas que estaban juntos, sos una persona que le estabas dando lo que ella necesitaba, además del afecto, quizás una buena educación, un buen cuidado, una buena economía, o la estabas privando de algunas circunstancias. Era una persona que maltratabas o una persona que tratabas bien, y capaz que le empezás a hacer preguntas y te dice: bueno, mirá, lo que pasa es que es difícil. Bueno, viste que a veces hoy
se dan esas respuestas. A veces le preguntas algo a alguien y te dice, mira, es largo, complicado. Ya cuando te dicen así, no te quieren dar una respuesta, ¿no? Es directamente eludir una pregunta. Cuando alguien te dice, lo que pasa es que es largo, no te quiere responder. Pero de largo se le dice, bueno, me siento ahí en el sillón, tengo 3 días, así que tenés tiempo de sobra para contarme. Al final te dice, bueno, no, lo que pasa es esto. Siempre termina siendo así. Pero bueno, capaz que cuando te pones a hablar con esa persona y le preguntaste todo eso, al final te dicen, y no, lo que pasa es que no le dedicaba tiempo, no, nunca salí a caminar con ella. Capaz que la mujer se hartó de este varón. Entonces a veces hay disparadores que cuando los empezamos a buscar, aparecen, ¿no? Una persona que de repente empieza a entrar en deudas, y quizás empezás a ver y la economía es un desastre. Capaz que no es que ganaba poco, capaz que ganaba muchísimo. Yo he visto gente que gana muchísimo más que yo y estaban en unas deudas tremendas. Y yo digo, ¿cómo puede ser que teniendo semejante sueldo entren en deudas? Entonces a veces es una mala gestión y bueno, obviamente esas cosas terminan repercutiendo, ¿no? en la familia, que al final pasa esto, que al final no tengo dinero para comprarme un pantalón, ¿no? Porque después empiezan a apretarse. Quizás pueden ser de distintas situaciones, ¿no? Pero hay cosas que las podemos encontrar. La consecuencia es, creo, la más fácil de identificar. Si hacemos un recuerdo hacia nuestro pasado, un recuento de nuestras cosas, seguramente encontramos algo que no hemos hecho bien. Ahora, la prueba, a diferencia de la voluntad, ¿no? Las otras dos que nos quedan, prueba y voluntad. Creo que la prueba es fácil de identificar porque también la voluntad puede ser algo largo, pero la prueba, aunque sea algo difícil, la prueba tiene una fecha de vencimiento, tiene una fecha de fin, como un examen. No sé, hoy estamos en agosto, viene un profesor y dice, el 8 de septiembre tenemos un examen, ¿no? No sé, el 15 de diciembre. Para cerrar el año tenemos un examen. Hay una fecha. Entonces, la prueba podrá durar, no sé, 3 días, 3 semanas, 3 meses, 3 años. Pero difícilmente una prueba dure 30 años. Y más en una vida corta como nosotros. Quizás, no sé, en los tiempos Matusalén que vivían casi un milenio. Bueno, vaya y pase 30 años es casi como un parpadeo para nosotros. Pero hoy 30 años es un montón. Quizás para algunos puede haber alguna situación donde le haya tenido que tocar, no sé, 3 décadas. Podría llegar a ver, sí, no digo que no. Pero no creo que ocurra eso con frecuencia. Para una persona que me diga, yo tuve que luchar 2 años con mi familia hasta que se convirtió, ¿no? La típica persona que llega a los pies de Cristo y después llega a su casa y se encuentra con un infierno hasta que sigue orando con fe y la familia se termina convirtiendo, ¿no? Y capaz que pasa un año y medio, 2 años, donde la verdad las papas queman. Pero esa persona que persevera después termina recibiendo un título, ¿no? Ahí cuando toda su familia se convierte y después pasa de un infierno a una cosa muy linda en la familia. Hay familias que les toca, obviamente, cosas por el estilo. Pero creo que la prueba tiene, la prueba tiene un tiempo, tiene una validez, no es para toda la vida. Difícilmente alguien venga y me diga, y yo hace 27 años que ando con una prueba, el Señor me tiene a prueba, mi economía está para atrás. No, si hace ya más de 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, revé los números. Hay algo que no está funcionando. Yo entiendo que, no sé, por algún tiempo, algunos meses, quizás pueda haber alguna complicación económica, sí, puede ser. Pero si ya hace 10 años, 20 años que tenés problemas con la economía, creo que puede pasar más por un desorden en cómo manejar las cosas que sea el mismo Dios diciendo, te voy a poner a prueba para ver qué hace con tu economía. No, creo que el caso de la prueba es así, es algo más cortito. Y en el caso de la voluntad del Señor, creo que lo mejor es, una vez que la podemos entender, es subirse, es acoplarse a lo que el Señor quiere. Cuando nosotros caminamos en la voluntad del Señor, las cosas fluyen, las cosas marchan, sabemos que nos va a ir bien, más allá de lo que vean nuestros ojos. Así que creo que si detectamos que no era consecuencia, que no era prueba, probablemente estamos en la voluntad del Señor, ¿no? Y si estamos ahí en la voluntad, continuemos. Yo, por ejemplo, he estado orando por años por mi glándula acá de la tiroides.
Y no es una consecuencia que yo de chiquitito hice algo mal y por eso me vino esta enfermedad y hoy tengo acá mis glándulas, la verdad tengo las glándulas chicharradas como una nuez. Así salen cuando me hago el examen. Bueno, y aunque yo he orado, Dios todavía no obró, no hizo el milagro. ¿Quiere decir que no lo va a hacer? No, lo puede hacer mañana, lo puede hacer el mes que viene o dentro de un año, no lo sé. Pero estoy en una voluntad permisiva, no es una prueba que Dios me dijo, José, te voy a poner una problemática en tu salud, en este caso de tiroides, y vas a andar con eso durante 10 años para que veas finalmente que yo me manifesté con un milagro de sanidad. No, hay cosas que están dentro de la voluntad permisiva, hay cosas que ocurren, las enfermedades ocurren, en muchas Dios se manifiestan y en otras Dios no se tiene que manifestar porque mi amor no va a cambiar al Señor si me cura o no me cura. Yo sé que hay gente que si Dios no la toca, por ahí hay gente que puede cambiar su manera de pensar, ¿no? Y hay gente que Dios aún le da lo que necesita y se manda a mudar. Hay de todo, ¿no? Pero mi amor al Señor no va a cambiar por un milagro de sanidad. Pero está en la voluntad permisiva del Señor. Dios quiere que toda mi salud funcione bien. Pero hoy me toca estar acá y eso no va a cambiar. Entonces yo tengo que entender que esto no es por una prueba, no es por una consecuencia, sino que estoy dentro de esa voluntad permisiva. Quizás vos también estás preguntándote, y esta, no sé, situación que estoy pasando, quizás está dentro de la voluntad permisiva del Señor. Entonces es bueno por ahí detectar todas estas cosas, porque si yo, por el contrario, hubiese, por ejemplo, me hubiese drogado toda la vida, bueno, obviamente voy a tener consecuencias, ¿no? Entonces ahí es distinto, por ahí tenés alguna enfermedad producto o el que toma alcohol toda la vida de una manera desconsiderada, después tiene algún problema en sus órganos, bueno, obviamente eso no es la voluntad permisiva de Dios. Está bien, sí, algunos órganos fallan, a mí me falló la glándula de la tiroides, pero bueno, una cosa es que tome vino desconsideradamente durante 40 años y me agarre una cirrosis. Bueno, los órganos fallaron no porque tienen que fallar, sino porque no los cuide. Tomé alcohol, hice lo que fuera, ¿no? Lo mismo que el que come hamburguesa o grasa todos los días, ¿no? En algún momento la vena, las tripas te van a explotar, ¿no? De grasa. Entonces, bueno, hay cosas que vienen por consecuencia. Pero hay otras veces que estamos en la voluntad permisiva. La voluntad permisiva quizás de una economía ajustada por algún tiempo, de un estado de salud, de un servicio que nos cuesta que fluyan, no sé. Hay cosas que están dentro de la voluntad permisiva. Y digo el servicio como en el caso de Jeremías, ¿no? Que él se esforzó, dio lo mejor y le costaba, ¿no? Predicarle a esa gente dura. Y creo que hay voluntades permisivas que son así. Pero lo bueno es que si nosotros encontramos que es una prueba o que es algo que podemos cambiar, que lo cambiemos. Por eso es interesante que vos y yo podamos entender, no solo para nuestras vidas, no solo nos va a bendecir a nosotros, no te va a bendecir a vos solo, va a bendecir a tu familia, va a bendecir a esa persona que un día te va a venir a preguntar, mira, me pasa esto, ¿qué hago? Bueno, vamos a analizar a ver cuál puede llegar a ser la situación. Entonces está bueno poder decir, bueno, estoy en esta columna, estoy en esta o estoy en esta. Si estoy en esta, listo, tengo que evaluar a ver cómo lo cambio. Si estoy en esta, tengo que esperar un ratito, ¿no? En la prueba. Y si estoy en la voluntad de Dios, tranquilo, todo está bien, todo está bien. Así que te dejo estas tres cositas, tres columnas para evaluar: consecuencia, prueba o voluntad permisiva de Dios. Sé que nos va a bendecir, sé que hay cosas que podemos evaluar y hay cosas que van a cambiar y que vamos a cambiar o ayudar a muchas otras personas. Así que te dejo con esto, Nos estamos viendo seguramente el próximo miércoles, Dios mediante, mismo horario, a las 20:30 horas. No me quiero ir antes sin saludar. Hoy es un día especial, mirá si será especial. Hoy cumpleaños, mi hijo Simón cumple 2 años. También cumple en este mismo día mi papá. Bueno, cumple un poquito más de 2. Y en este mismo día también cumple mi suegro. Fíjate vos, mi papá, el papá de mi esposa y mi hijo, los tres cumplen el mismo día. Así que un gran saludo para ellos, feliz cumpleaños. El Señor los rebendiga, son bendición para no solamente mi vida, sino también para toda mi familia. Así que un fuerte abrazo para ellos también y para vos, que nos estaremos viendo pronto. Gran abrazo, Dios te bendiga. Chao.